Erika, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Mucho gusto y gracias por tu espacio y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias a ustedes, Erika, por tomarse el trabajo de venir y de observar y además no venir dentro de un año o dos o tres. Es importante escuchar y ver las cosas cuando han ocurrido porque todavía está fresca no solo la memoria, sino también las pruebas, los indicios sobre que podría haberse dado violación de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la metodología, Erika? ¿Con quiénes se han reunido Amnistía Internacional? ¿Qué tipo de información han recogido? Bueno, Patricia, primero decirte que Amnistía Internacional tiene un trabajo histórico en Perú. La organización ha tenido presencia, inclusive nosotros tenemos una sección, una oficina nacional con una membresía importante en el país, con activistas que han apoyado el trabajo de Amnistía Internacional. Tú bien lo decías, Amnistía Internacional es un movimiento que protege los derechos humanos en todo el mundo y por ende denuncia donde se cometen las violaciones. Y tenemos el privilegio de la independencia porque es nuestra membresía precisamente la que nos aporta financieramente para hacer nuestro trabajo. Desde inicios de diciembre, cuando las protestas se empiezan a movilizar en diferentes puntos del país, empezamos a hacer un trabajo de monitoreo porque muy tempranamente empezamos a recibir denuncias de lo que podrían considerarse violaciones a los derechos humanos, ya nos hacían reportes del uso excesivo y desproporcional de la fuerza, de detenciones arbitrarias que a pesar que eran por un corto periodo, ponían, ¿verdad?, en riesgo a las personas a que se cometieran otros abusos por parte de las autoridades. Así es que en diferentes momentos nos hemos posicionado con la información que le ha sido entregada a la organización, con información videográfica y fotográfica, y a través de nuestros expertos en verificación digital, pues podíamos dar cuenta de lo que estábamos viendo. Sin embargo, sabíamos que esto no sería suficiente, sobre todo por la magnitud y la dimensión de las violaciones a los derechos humanos que empezamos a reportar. Y tomamos la decisión de desplegar uno de nuestros equipos especializados en el continente, nuestro equipo de respuesta de crisis. Es un equipo que ha generado una experticia específica en documentar violaciones a los derechos humanos en el momento en que estos están ocurriendo, como tú misma lo decías, pero además con una experiencia ya acumulada de trabajo en intervención de investigación en situaciones de represión estatal de protestas. Este equipo ha estado desplegado en países como Nicaragua, como Honduras, como Haití, en Venezuela, en Chile, recientemente en Colombia y en muchos otros países que lamentablemente atraviesan por movilizaciones sociales y por una respuesta violenta por parte de las autoridades. Así es que el equipo ha estado desplegado en algunos puntos del país. Evidentemente, al estar en un contexto de crisis, pues tenemos que tomar decisiones logísticas, ¿verdad?, que permitan no solo el ingreso de nuestro equipo, pero muy importante la protección de las comunidades y las personas con quienes estamos entrevistándonos y conociendo sus casos. El equipo estuvo en Ayacucho, en Andahuaylas, en Chincheros y aquí en Lima, donde tuvimos la posibilidad también de escuchar testimonios y documentar casos de personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en otras regiones como Puno. Así que hoy día estamos presentando los hallazgos iniciales de esta investigación de crisis. Continuaremos haciendo nuestra labor independiente y rigurosa de ir documentando no solo testimonios, sino además nos hemos entrevistado con autoridades, funcionarios de la fuerza policial, de la fuerza militar. Hemos solicitado a través de los pedidos de información pública pues datos muy específicos para corroborar los testimonios no solo de las víctimas y sus familias, sino también de personas que fueron testigos, ¿verdad?, de muchos de los hechos que estaremos relatando el día de hoy. Hemos documentado 46 casos de múltiples violaciones a los derechos humanos y 12 casos de personas que fueron asesinadas en el contexto de la represión de las protestas. Cabe mencionar que es solo una suerte de ejemplo emblemático de lo que está sucediendo en el país, precisamente porque no tenemos acceso a todas las regiones. Sabemos que son 48 personas que han sido asesinadas. Las propias organizaciones de derechos humanos locales
han hecho referencia a que la mayoría, bueno, casi todas, han sido asesinadas como resultado del uso de armas de fuego. Así que, como te menciono, Patricia, nuestro interés es precisamente presentar información objetiva, con evidencia que hemos analizado rigurosamente. Yo le he presentado personalmente, junto con nuestra directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, el día de ayer, estos hallazgos a la presidenta Boluarte y a parte de su gabinete, incluida la canciller y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También le hemos presentado los hallazgos al ministro de Defensa. Y hemos escuchado, ¿verdad?, la posición de las autoridades al más alto nivel, que hoy día también estaremos reportando en la presentación de estos hallazgos. ¿Hubo receptividad en las autoridades, disposición a escuchar? ¿Han tenido respuesta a los pedidos que han hecho? Porque, por ejemplo, el Ministerio Público ha tenido dificultades para recabar información, como los planes operativos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido la experiencia de Amnistía en este caso? Bueno, digamos que ha habido receptividad, por supuesto. No solo ha habido disponibilidad de reunirse con Amnistía Internacional al más alto nivel, sino también autoridades técnicas han proporcionado a Amnistía información. Sigue siendo información limitada. Mucha de esta información hace referencia a que se trata de información protegida por razones de seguridad, así es que seguiremos haciendo nuestra labor a través de la solicitud de información pública, pero digamos que al alto nivel, por supuesto que ha habido una disposición de escucha y lo debemos reconocer. Sin embargo, la disposición de escucha se tiene que reflejar también en la aceptación de que Perú está atravesando por una crisis en materia de derechos humanos, independientemente de la crisis política e institucional que viene atravesando, no desde diciembre, pero por años, y que afecta el ejercicio fundamental de derechos. Con la presidenta Boluarte, por ejemplo, ella escuchó atentamente la presentación de los hallazgos, inclusive le presentamos como ejemplo algunos de los casos que habíamos documentado. Ella escuchó y después, bueno, ella también tuvo su posicionamiento. Ella hizo una descripción del contexto político, de lo que sucedió a inicios de diciembre del año pasado y pues la responsabilidad que ella ha asumido. Digamos, no hubo una respuesta concreta frente a los hallazgos que hemos presentado. El Ministerio de Defensa, por su parte, el ministro de Defensa, bueno, él dice que está esperando las investigaciones que está realizando la Fiscalía para poder tener un posicionamiento. Sin embargo, dada la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la crisis que persiste, nos parece que es importante que las autoridades no solo estén a la espera, sino que realmente sean proactivas en, primero, poner fin a la represión que estamos viendo en muchas comunidades, poner fin a la estigmatización de las personas que hoy día están protestando en las calles, que es importante mencionar que son personas que representan comunidades de grupos de población históricamente marginalizados, como han sido los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, que hoy en día están reclamando en las calles un sistema político que realmente dé respuesta a sus demandas de dignidad. Así es que esperemos que esa apertura a la escucha pues se transforme verdaderamente en acciones para poder atender esta crisis en materia de derechos humanos. Erika, no tiene carácter vinculante el informe de Amnistía, no hay forma de que lo tenga, pero ¿qué debería pasar con este informe? Las cifras son duras, han recibido 46 pedidos de revisión y encuentran por lo menos responsabilidad de violación de derechos humanos. A ver, explícame nuevamente las cifras para que nos quede claro cuáles son los indicios que han encontrado en estos casos, ¿no es cierto? Porque uno pide que se revisen determinados casos y ahí es donde Amnistía entra, ¿no es cierto? Bueno, Patricia, nuestra investigación es una investigación que busca encontrar patrones, ¿verdad?, de violaciones a los derechos humanos. Nosotros seleccionamos los casos, digamos, de manera aleatoria, entramos a las comunidades de manera independiente, no llevamos ninguna agenda, simplemente poder acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en su exigencia de verdad y de justicia. Y en este caso hemos documentado 46 casos de violaciones a los derechos humanos y 12 casos de personas asesinadas en el contexto de las protestas para poder hacer un análisis riguroso. Eso no quiere decir que este es el total de casos que existen de violaciones a los derechos humanos, al contrario, son centenares de denuncias que hemos recibido y que han recibido las organizaciones de derechos humanos, incluida la institucionalidad de derechos humanos que es la Defensoría del Pueblo. Pero estos casos no
nos permitimos hacer un análisis muy selectivo, ¿verdad?, de un grupo importante de casos en diferentes puntos del país, precisamente para mostrar esos patrones que hoy, en unos minutos, ya estaremos presentando en esta conferencia de prensa y que, bueno, pues sí, lamentablemente son devastadores y que esperamos que esto sea un parteaguas que coadyuve a los esfuerzos de las víctimas, de la sociedad civil, pero también de las entidades del Estado para poder atender esta crisis en materia de derechos humanos. Muy bien, Erika, en el resumen que hemos recibido además se hace referencia a los casos de violación de derechos humanos en los que no necesariamente hay muertos, pero el nivel de discriminación, de maltrato, frases muy duras, ¿no?, como que las personas eran tratadas como animales, reeditando además un trato a una población que ya fue tratada así en otro momento cuando también se luchaba contra la violencia y se luchaba de la manera inapropiada. Muchísimas gracias, Erika. Atentos entonces al resultado del informe y a los detalles, que probablemente incomoden a más de uno, pero de eso se trata cuando se señala violación de derechos humanos, que no nos sintamos cómodos con la información, porque si no, nada cambia. Gracias, Erika, por haber estado con nosotros. Que tenga usted un buen día. Gracias a ti, Patricia. Buen día. Erika Guevara, de Amnistía Internacional, con nosotros.